Le voy a interpelar hoy sobre la empresa General Electric, pero la historia que le voy a contar podría ser la de cualquier empresa de este país, la de muchas empresas que sufren tarde o temprano un proceso de deslocalización. Tenemos en General Electric una empresa con beneficios hasta hace poco, una empresa que mantiene, incluso incrementa las ventas hasta este mismo año, una empresa con unos costes salariales estables y competitivos, una empresa con planes de expansión hasta el punto de que inaugura una nueva planta en abril de 2015 y de repente, de la noche a la mañana, tenemos una empresa que va a cerrar en unos meses. La palabra es deslocalización. El motivo es la deslocalización. Esto es una deslocalización de manual. Alstom y General Electric son empresas competidoras. General Electric compra a Alstom. En la economía capitalista, el pez grande se come al chico. General Electric se queda con el negocio y los clientes. General Electric cierra las plantas de Alstom y General Electric traslada la producción a países más baratos como China e India. La pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y quiénes ganan y quiénes pierden? Los que pierden están ahí arriba. Teníamos una empresa moderna, una empresa competitiva, una empresa no solo viable, sino rentable, y a día de hoy o de mañana no vamos a tener nada. Claro, para que se produzca el cierre de la planta tiene que haber un ERE de extinción. Un ERE de extinción motivado por unas razones económicas, productivas y organizativas. Cuando le he preguntado qué podemos hacer, pues el objeto de mi interpelación es eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer toda esta sociedad para impedir esto? Para poder cerrarse la planta, como digo, tiene que haber unas razones económicas, productivas y organizativas. La empresa organiza, cuando digo la empresa multinacional, organiza esto de manera que justifique ese cierre. ¿Qué hace la empresa en primer lugar? Disminuir los pedidos de la fábrica. Se toman las decisiones muy alejadas de Euskadi. Se toman en concreto en el equipo de ventas de Grenoble. Y el equipo de ventas de Grenoble decide que proyectos ya programados y con carga de trabajo en la empresa se lleven a otras plantas. Por un lado, manda esa carga de trabajo hacia plantas en China, Brasil y Polonia. Por otro lado, no oferta en proyectos donde la planta de Bilbao era competitiva. No los oferta. No vaya a ser que se los den. Y por otro lado, llega incluso a subcontratar la carga de trabajo a la competencia, con tal de no fabricar en la planta de Ortuella. De esa manera justifican que no hay trabajo. Como no hay trabajo, se incrementan los costes salariales. Lo que hacen es la tasa horaria, es decir, el coste laboral de la fábrica, que se había mantenido estable de 2010 a 2016, apenas con una subida de un 1% anual, en el año 2017 sube un 56%. Los costes laborales. ¿Por qué? ¿Hay más plantilla? No. ¿Cobran más? No. Lo que hacen es establecer una tasa horaria en función de la carga de trabajo de la fábrica. Como hasta ahora consideraba una carga de trabajo de 120.000 horas anuales y les ha quitado todos los pedidos, a partir de ahora se consideran 60.000 horas anuales. En consecuencia, se duplica la tasa horaria, se duplican los costes laborales de la fábrica. Esto es la tormenta perfecta. No hay trabajo, la tasa horaria se incrementa. Se incrementa la tasa horaria, somos menos competitivos y tenemos cada vez menos trabajo. La empresa ha creado el agujero por el que hacer desaparecer la planta de Ortuella. Esto en cuanto a los costes de taller. En los costes de ingeniería todavía es más evidente. Se incrementan los costes en 2017 un 40%, sin que haya más personal. Al contrario, hay una persona menos en ingeniería. Sin que haya cambios estructurales y teniendo en cuenta que todas las empresas de ingeniería del mundo de General Electric tienen unificados sus gastos a nivel global. Sin embargo, los costes de ingeniería de la planta de Ortuella suben un 40% y los de la planta de la India un 25% menos, que son quienes se van a llevar el trabajo, los de la planta de la India. ¿Cuál es el papel del gobierno? El gobierno tiene un papel a través de la inspección de trabajo, de ahí mi interpelación. Los trabajadores esto se lo veían venir y presentaron un informe a la inspección del trabajo el 24 de junio, antes de declararse el ERE. ¿Qué dice la inspección de trabajo? No responder, no investigar. Al contrario, cuando se filtró a la prensa que el día 5 de julio iba a haber un ERE, entonces hubo una respuesta de la Inspección de Trabajo diciendo, bueno, ya si eso, cuando venga el ERE ya inspeccionaremos.
ya investigaremos. Pero el papel de la Inspección de Trabajo en un ERE es clave, es fundamental, porque el informe de la Inspección de Trabajo es preceptivo y, como ya ha dicho el Tribunal Supremo en alguna ocasión, es un informe que tiene valor probatorio, es decir, que puede constituir un medio probatorio para quien en su caso haya de juzgar la legalidad de la decisión empresarial de la que se trate. De ahí que no se pueda hacer un informe de la Inspección de Trabajo de cualquier manera. Hay que hacerlo con cuidado, con cariño, con compromiso, Porque ese informe no puede evaluar solamente el control, no puede hacer un control de la legalidad formal, de si están todos los papeles, sino material. ¿Qué dicen esos papeles? Y tiene que hacer un control de las causas que dan lugar a este ERE, de las causas económicas, productivas y organizativas. Hay ejemplos múltiples de cómo un buen informe de la Inspección de Trabajo echa para atrás un ERE. Ahí tenemos Celsa Atlantic, por ejemplo, que presentó 2 EREs y los 2 se lo tumbaron los jueces a través de informes de la Inspección de Trabajo. Tenemos la deslocalización de Zardoya Otis, también la tumbaron los jueces. Pero además, el ERE lleva una fase de consultas que también lleva un control de legalidad. Es necesario que la empresa negocie de buena fe. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la deslocalización de Tecneco, dijo que no era buena fe mantener una posición empresarial inamovible ante el cierre o ante el traslado de la producción en un caso de deslocalización. Y tampoco es buena fe vulnerar el derecho de huelga, como también se ha hecho en más de un ERE. Y en resumen, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia dicen que la deslocalización empresarial no es nunca una causa válida para el despido colectivo. Ahí tenemos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en su momento dijo que la deslocalización no es justificada desde un punto de vista objetivo de la legislación laboral y de responsabilidad social a la que las empresas se deben, porque no hay causa económica que ampare la destrucción de empleo cuando la misma solo se basa en la conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio y no en pérdidas que dificulten su sostenibilidad futura. Estoy leyendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero hay otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice: la mera deslocalización no puede ser amparada por este precepto cuando responde solo a la subjetiva determinación de la dirección del grupo sin que tenga encaje en las causas objetivas que regulan el Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 98/59 de la Unión Europea. Es decir, la deslocalización empresarial no está en ningún caso amparada por la ley ni justificada. Y cuando se presenta un ERE de extinción que está basado en un ejemplo de manual como es este respecto a la deslocalización, es fundamental que la Inspección de Trabajo haga bien su trabajo, valga la redundancia, y hagan un informe de valor probatorio que tumbe este ERE de extinción, porque la única salida que le queda a esta empresa, que le queda a este comité de empresa, que le queda a esta plantilla, que le queda a la gente de la margen izquierda que vive de que esta empresa exista, es que la Administración haga uno con sus demandas, que vayamos todos a bloque en esta cuestión, porque de lo contrario no se puede hacer frente a un gigante como General Electric que toma decisiones a nivel global. Se cerrarán las plantas de aquellos territorios donde se pongan menos pegas al cierre. Y por eso es fundamental la labor que tiene que hacer su departamento, que tiene que hacer la Inspección de Trabajo en esta cuestión. Por eso me gustaría saber hoy cuál es el grado de compromiso de su departamento para garantizar que este ERE fraudulento, porque existen pruebas que demuestran que es fraudulento, se va a tumbar sin necesidad de llegar a vías judiciales que en un momento dado puedan ser tardías, porque ya sabe usted que cuando una empresa se cierra es muy difícil reabrirla, y mucho más si está en manos de una multinacional. Eskerrik asko, Becerra jauna. San José andrea, zurea da hitza.